Seguridad de la Cámara de Diputados, Seguridad Social de la Cámara de Diputados, aprobó hace algunas horas el dictamen de reformas para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar como una bolsa solidaria para complementar los montos de retiro de los trabajadores, pero solo los que hoy ganan un máximo de 16,777 pesos, lo que ya le adelantábamos ahorita que platicamos con Alexis Milo, el analista director de la consultora Miranda Teleeconomics. Mientras charlábamos, pues los diputados estaban prácticamente aprobando en la comisión esta de Seguridad Social, pues la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar los saldos que no se cobran de las afores de las personas mayores de los 70 años, ¿no, Rogelio? Exactamente. Algo así como una bolsa de 40 mil 40 mil millones de pesos. Vamos a platicar del tema con el diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Torreblanca. Él es integrante de esta Comisión de Seguridad Social. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío, Rogelio, tu auditorio, ¿cómo están todos? Bien, pues estábamos viendo que se aprobó con una diferencia de 10 votos, ¿no? 10 votos que reunieron los partidos de Morena, Verde y PT. Bueno, fueron 7, a la mera 17-10 porque corrigieron al final. Ok. La votación se había contado mal, las primeras notas salieron 19-10, pero fueron 17-7. Pero bueno, 17-10, perdón. al final de cuentas se aprobó, ¿verdad? En Así es. comisiones. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, todo depende. Si se sigue el procedimiento, mañana en la sesión del Pleno se le tendría que dar primera lectura para darle publicidad y no se podría votar sino hasta el día miércoles. Pero en esta Cámara son luego dados a pensar que la ley no es la ley y pueden decidir mañana votar una dispensa de trámites por una supuesta urgente y obvia necesidad y someterlo a votación el día de mañana mismo. Pudiera llegar a pasar eso. Claro. Y en el ambiente de San Lázaro, Santiago, ¿cómo están las cosas luego, pues, de esta aprobación que para algunos, pues, es, digamos que atropellada y que, pues, refleja de alguna manera, pues, más tintes electoreros, ¿no? A unos días de que se puedan realizar los comicios para elegir a presidentes y presidente y diputados y demás puestos de Sí, elección popular. sí fue atropellado. Fíjate, nos circularon el dictamen de manera electrónica el día jueves en la noche y por reglamento de Cámara de Diputados siempre se debe circular un dictamen con cuando menos 5 días de antelación que no se cumplieron. Entonces sí nos dejan a los diputadas y diputados con la imposibilidad de analizar a fondo, hacer propuestas de modificación y sobre todo sociabilizarla dentro de nuestro propio grupo parlamentario. A ver, esta si bien es, bueno, 2 puntos. Primero, esta iniciativa no viene del Ejecutivo, la presentaron el diputado Ignacio Mier y la diputada Ivonne Cisneros, aunque pues sí, parece ser que realmente la redacción viene del Ejecutivo y estrechamente vinculados con la otra iniciativa de garantizar una pensión equivalente al último sueldo con un tope del salario promedio de cotización del IMSS. Pero para empezar, ellos aseguran que son 40 mil millones de pesos. Te voy a decir por qué yo lo dudo muchísimo y seriamente. Desde el 2020 hubo una reforma a las afores, Sí. y dentro de esta reforma se estableció que los recursos no reclamados, transcurridos 10 años a partir de que resultaran exigibles, pasarían al instituto, quien tendría un fondo que generaría una reserva para garantizar la imprescriptibilidad, es decir, si el trabajador, trabajadora y o sus beneficiarios en caso de fallecimiento quisieran cobrar los recursos transcurridos 10 años, irían al IMSS a cobrarlos. Pues déjame decirte que desde que existe esta disposición, pasaron de las afores al IMSS 265,000 cuentas, que representaban 950 millones de pesos, y de esas, de 257 personas fueron para cobrar los recursos y se devolvieron 14 millones. Entonces estamos hablando que en 3 años juntaron 930 millones. Claro, es solo IMSS y aquí faltaría ISSSTE e Infonavit. Pero bueno, calculando la proporción de trabajadores del ISSSTE y sumando los fondos de vivienda correspondiente,
estaremos hablando de 1,600 millones de pesos. De verdad, yo no sé de dónde saquen los 40,000. Claro. Y Pero- eso, sí, perdón. No, adelante. ¿Y eso no obligaría, Santiago, a que pues fuera el secretario de Hacienda a explicar finalmente pues cuáles son los números reales? Yo creo que sí sería necesario. No, bueno, de entrada, toda iniciativa debe acompañarse de un impacto presupuestario. Esta en lo particular no tiene impacto presupuestario. La que tiene impacto presupuestario es la estrechamente vinculada, la de la pensión equivalente al último sueldo, al último salario, con el tope mencionado. Pero esa iniciativa nunca vino acompañado de un cálculo de impacto presupuestario, es decir, el cálculo actuarial de cuántas personas van a jubilarse bajo este régimen y cuál va a ser el diferencial. Dos diferenciales, el diferencial con relación al ahorrado la Afore, porque recordemos que primero se paga con lo que tiene el trabajador en su Afore y una vez agotado ese recurso es que entra la autoridad con recursos fiscales, que ahorita quieren que sean de este fideicomiso, pero no hay ningún cálculo actuarial, ninguno en lo más mínimo. Aparte, por las prisas cometieron muchísimos errores. Primero, la iniciativa originalmente te establecía que a rajatabla a los 70 años los recursos de las Afores pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Primer problema, nadie está obligado a jubilarse a los 65. Uno adquiere el derecho a jubilarse a partir de los 65, pero uno en libertad puede trabajar el tiempo que uno quiera, y si uno está bien de salud y sigue siendo productivo y demás, puedes trabajar, si así lo deseas, a los 70, 75, 80. Es más, según cifras del INEGI, de ocupación y empleo, cerca de un 30% de los mayores de 70 años siguen trabajando. Entonces, bueno, primer punto, sin importar si estabas trabajando o no, a rajatabla te pasaban los recursos de acá para allá, y ojo, las subsecuentes aportaciones patronales ya no se iban a pagar a tu Afore, se iban a pagar directo al fondo. Primer problema. ¿Cómo lo trataron de corregir en el dictamen? Lo trataron de corregir agregando esto, un párrafo que dice: lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación activa ante el instituto. Primero, la redacción pareciera que se refiere a que la relación laboral es ante el instituto y el trabajador, que solo aplica a los trabajadores del IMSS. Me queda claro que no se refieren a eso, por eso las prisas son malas consejeras. Y segundo lugar, no te establecen qué va a pasar en caso de que el trabajador o la trabajadora fallezcan antes de los 70 años. Porque aquí dicen que a los 70 años se transferirán. Es una verdad de perogrullo que si alguien fallece antes de los 70 años no los va a cumplir. Y entonces ya no pusieron qué va a pasar y por lo tanto los recursos se quedarían en la cuenta de la Afore. Si hay beneficiarios, perfecto, los beneficiarios, como son imprescriptibles, en cualquier momento pueden llegar a cobrarlas, pero si no, por este vacío legal va a poder ser el año 2200 y por ley, por esta falla legal, nadie va a poder reclamar esos recursos. Sí. Pues Santiago Torreblanca, integrante de la Comisión de Seguridad Social, diputado del Partido Acción Nacional, te agradecemos mucho estos minutos, seguiremos en contacto si nos lo permites. Claro que sí, para cuando gusten. Buena tarde. Hasta luego.